Continuamos nuestras visitas por los talleres de los artistas falleros, de los distintos artistas falleros y hoy precisamente, que es 23 de octubre, en el cual estamos esperando pues que nos digan exactamente en qué categoría van a quedar las fallas de este año 2013, pues nos encontramos con Carlos García en su taller y el que espera. Hola, buenos días. Bueno, pues espero que caigan todas según lo previsto. Ya sabemos que todo esto es muy bien. Encima, pues con los tiempos que corren y los saltos de presupuestarios que hay de un año al otro, pues las secciones varían demasiado. La verdad es que es un poco caótico y a veces si te consiguen dos fallas, pues incómodo. Ahí estamos, ¿no? Que lo peor que le puede ocurrir a lo mejor a un artista, o una de las cosas que más pueden, digamos, un poco molestar, es que dos fallas de las que construyen coincidan en la misma categoría. Sí, sobre todo en el aspecto para la comisión. Si sabes que una es de un presupuesto diferente a otra y luego ya pues entraría el tema de los premios, que imagínate que la que es de menor presupuesto pues queda delante del de mayor presupuesto. Ya tienes un poco de rifirrafe con la comisión de mayor presupuesto, y es normal y lógico hasta cierto punto. Muy bien. Hablando un poco de todo esto, de todo este conflicto que ha surgido en este ejercicio con el tema, sobre todo para vosotros con el tema del IVA, ¿os habéis sentido apoyados? Apoyados, yo creo que ha hecho falta más apoyo. Ha hecho falta más apoyo en el sentido de que se ha preocupado mucho la gente de más del cambio de fecha. Que de verdaderamente el problema que atacaba a las fallas, no solo por el aspecto de lo que es la falla en sí, sino por todo lo demás, que es el IVA. El IVA, claro, al final lo padecemos nosotros y te aseguro que se nota y mucho. La subida del IVA pues, va a ser brutal, porque ya además se está notando ya el efecto que estamos hablando. Y sí que nos hubiera gustado pues, un poco más de apoyo, sobre todo de las entidades, pero bueno, al fin y al cabo pues intentaremos capear el temporal y salir como sea de ello. En la tónica general que nosotros estamos encontrando en vosotros y los artistas es que verdaderamente queréis hacer vuestro trabajo y que, bueno, dentro de lo que cabe se tratará de reducir la calidad del monumento lo menos posible. Hombre, lo que no tienes que tocar nunca creo que es la calidad y el acabado de tu trabajo. Al fin y al cabo lo que tienes que intentar reducir pues puede ser a lo mejor tamaños, quitar algún tipo de escena o figura. También depende, ¿no? Hay fallas que sí que se han hecho cargo de lo que es la subida, otras no han podido, porque la economía la tienen más ajustada por X motivo. Entonces lo que intentas es pues reducir lo mínimo, que se note lo mínimo en el proyecto, pero claro, tienen que entender que has de quitar faena. Aún así, no exime de que el presupuesto es el que hay y por mucho que quites, tú entra lo que entra y vas a tener que pagar aún más de impuestos. Y eso es donde de verdad nos ha tocado un poco, nos ha tocado la economía del taller, a todos. Muy bien, dejemos un poco la política de lado y vamos a lo que verdaderamente nos interesa, que es tu trabajo y las fallas que estás realizando para este año. Pues nada, este año tenemos un reto mayor que el año pasado, que es debutar en primera la Concisca Burriana. Un proyecto pues con mucha ilusión de pues, intentar llevarlo a término, lo que hay plasmado y pues, sobre todo pues, intentar que gustara a la gente, al público y a ver lo que cae. Y en el resto de fallas también pues ilusionado unas por la confianza depositada de nuevo y luego pues otras fallas que hemos cogido este año, pues también intentar gustar en esa plaza y que por muchos años sea. ¿Alguna de ellas que ya se ha presentado? Sí, empezamos este sábado pasado con Daroca, Padre Viñas, que es una falla muy modesta, pero la verdad es que es una gran comisión y una persona excelente. Y ya llevamos el tercer año allí y con estos 2 años ha ido muy bien, esperemos que el tercero pues no sea menos, la verdad. Muy bien, cuéntanos algo de ellas, brevemente, sin descubrirnos grandes cosas, pero háblanos un poco de la temática de cada una de ellas. Bueno, la temática en general pues es un poco, a ver, sobre todo pues ceñirnos en lo que es el ingenio gráfico.
graciosas y divertidas, ¿no? Cuando la sociedad está un poco pues decaída y hay que intentar hacerla reír con cosas cotidianas también. Aparte pues que la política mía como persona es que del taller salgan fallas con intentarlo, que salgan fallas con ingenio y gracia, y no es fácil de conseguirlo, ¿no? Que a la gente le entre en la calle. Y bueno, por la temática va un poco desde Amores que matan, o una corte del medievo, del oeste, el lejano oeste, bueno, el spaghetti western de Bud Spencer y Terence Hill, fenómenos paranormales, superhéroes, ladrones, etc. Es un poco la temática que engloban todas todas las fallas, también la cocina caníbal, un poquillo, y bueno, más que nada son esos temas, así en general, sin poder tocar, no puedo aún decir algunos temas que me cortarán el cuello. Ajá. Oye, ¿cuántos años ya como artista? Pues en el oficio ya muchos años, y como artista pues este es el quinto año, en solitario, más uno que estuvimos, bueno, sí, el quinto año, en solitario ya. Y nada, la verdad es que poco a poco y intentando hacer las cosas pasito a pasito, porque un batacazo en este oficio puede ser catastrófico. Comienzas con fallas infantiles. Sí, empezamos con fallas infantiles ya con un tallercito muy pequeño, y ya pues poco a poco hemos ido cambiando lo que son las fallas infantiles y dando paso a las grandes. Pues intentar un poco gradual el tema de no pasar de vuelta a las fallas grandes del todo. Hemos ido año a año haciendo más grandes y menos infantiles, y hasta este año que prácticamente son todas grandes. Grandes, pero que no dejar las infantiles de lado. La verdad es que en principio la intención era dejar las infantiles de lado, pero ya te digo que con el tema que surgió apareció un infantil de repente de muy poco presupuesto y fue ahora con el lío de los IVAs y tal, y había que coger el trabajo por lo menos. Entonces, pero la intención era finiquitar este año un poco las infantiles, pero bueno, también la verdad es que es pese a lo modesto que de presupuesto la comisión, es un proyecto que hemos hecho que ilusiona también, esa fallita infantil. En todos estos años, ¿cuál es el aspecto, digamos, en que crees tú que has evolucionado más? Yo no creo que se haya evolucionado más en un aspecto u otro, yo creo que se ha crecido como taller. Como taller en general se ha ido creciendo como taller, como equipo, y en consecuencia pues como persona en el oficio. No creo que se haya más que un aspecto u otro, yo creo que es un conjunto de todo. De todos los aspectos del taller, desde el modelado, pintura, pues todo en general, preparado, acabado. Yo creo que tienes que ir formándote y creciendo poco a poco y año a año, y eso es lo que se trata, de que año a año veas tú que has tenido una leve mejoría o una gran mejoría sobre el año anterior, y así pues por lo menos así te sientes satisfecho y ves que el esfuerzo no ha sido en vano. ¿Quiénes son tus colaboradores más próximos en estos trabajos que estás haciendo? Bueno, pues tengo parte del equipo pues, de toda la vida, más luego pues eso, Javier Santes, que me está medio día conmigo, ayudándome, y luego pues me colabora conmigo Chucky y Carlos Benavides. Son los que más unidos al equipo ya, pues, que ha ido pues, creciendo conmigo como taller. Todos los años pues la incorporación de las personas que seguimos el bloque juntos. ¿Tienes alguna aspiración que no has cumplido todavía que te gustaría hacer, que te gustaría realizar? Sí, las aspiraciones son pues llegar a lo más alto posible. Y lo que pasa es que no es cumplido todavía y me gustaría realizar, sí, pero a lo mejor quizá no estoy preparado para poder realizarla. Ya sabes que esto de las fallas es una carrera de fondo de muchos años y que tienes que ir pues subiendo la escalera y con cuidado de escalón en escalón, porque cuando te caes entera, te llevas el suelo. Entonces pues quizá en un futuro me gustaría pues, poder ir a planta en especial, pero bueno, por ahora la verdad es que contento en donde estoy y intentar ir a más años. ¿Y el futuro del artista fallero? Volviendo un poco a estos temas de actualidad, ¿cómo lo ves? El futuro del artista fallero en el oficio.
Pues el oficio veo que hace falta que, bueno, que cambiemos un poco todos el chip de a lo mejor de esa carrera por llegar a más y meter más volumen, más faena, más conocimiento, porque los tiempos económicos no acompañan nada y al fin y al cabo tienes que intentar vivir de ello. Tienes que intentar vivir de ello y no exime que tú una falla no tiene que ser metros y grande porque sí, puedes hacer buenos trabajos con volúmenes más reducidos, más pensados, al fin y al cabo se trabaja mejor, pero bueno, que también, que no quiere decir que por más grande que sea, tiene que ser mejor o peor, sino hay cosas muy grandes que pueden ser peores que cosas muy pequeñitas, que como cito, yo he visto fallas por ahí, como de mi corto presupuesto, que me han gustado mucho y que creo que es un gran trabajo. ¿Hay una apuesta clara por el ingenio y la gracia? Sí, sí, veo que es una parte fundamental de las fallas. Históricamente ha sido ingenio y gracia un punto muy a tener en cuenta en lo que es el monumento en sí, la falla en sí. Entonces yo creo que hay que apostar por ello y por todo, en general, por todo, sobre todo por el ingenio y gracia, porque ya digo que para mí es la base fundamental de la falla. Aunque luego está claro que la falla es todo, es ingenio y gracia, es composición, es pintura, es modelado, es acabado, es todo, pero el ingenio y gracia es una parte muy importante. Muy bien, pues vamos a seguir tu trabajo indudablemente hasta las fallas del 2013, luego ya vendrá el 2014, pero ahora lo que nos interesa es esto. Mucha suerte y bueno, esperemos que esta noche en la Asamblea de Presidentes pues se sitúe a cada uno en su lugar. Sí, eso esperamos, que cada uno caiga en su lugar, de las mías, las de todos mis compañeros, y así pues estamos todos contentos dentro de lo cómo podemos estar anímicamente, pero que caiga todo bien y a ver que está bien, porque salga genial. Muchas gracias.